Mi hermana me exigió que abortara a mi bebé para que ella pudiera ser la primera. El resto de la familia se volvió contra mí. Lo que sucedió después los dejó en silencio. Nunca pensé que el momento de mayor alegría en mi vida se transformaría en una guerra familiar. Después de meses de intentarlo, de visitas médicas, de lágrimas en silencio y de un sinfín de pruebas de paciencia y fe, finalmente logré lo que tanto anhelaba. Estaba embarazada. La noticia me llenó de un gozo indescriptible, una sensación de triunfo después de haber creído que mi cuerpo no sería capaz de darme esta bendición. Mi esposo, Elías, lloró conmigo aquella madrugada cuando vimos las 2 líneas en la prueba casera. No había nada que pudiera empañar ese instante, o al menos eso pensé en aquel entonces. Cuando compartimos la noticia con la familia, la reacción fue casi unánime. Mi madre, Alondra, se llevó las manos al rostro y rompió en sollozos de felicidad, diciendo que llevaba tiempo pidiéndole a Dios un nieto. Mi padre, Gerardo, sonrió como pocas veces lo había hecho y me abrazó con fuerza, murmurando que estaba orgulloso de mí. Mis tíos y primos mostraron entusiasmo, algunos incluso comenzaron a bromear sobre a quién se parecería el bebé. La emoción era contagiosa, casi como si el embarazo fuera un regalo compartido. Pero entre todas esas sonrisas y lágrimas de alegría, se alzó un silencio pesado que pronto se rompió con una explosión de furia. Era mi hermana menor, Damaris. Damaris tenía un carácter fuerte desde niña, siempre acostumbrada a ser el centro de atención. Ella y yo crecimos en el mismo hogar, pero nunca en igualdad. Ella reclamaba la mirada de todos y, en la mayoría de las ocasiones, la obtenía. Cuando anuncié mi embarazo, en lugar de sonreír o abrazarme, sus ojos se llenaron de un resentimiento ardiente. Me miró como si hubiera cometido una traición irreparable. Con la voz cargada de veneno, me acusó de haberle robado lo que le correspondía, como si la maternidad fuera una competencia de primacías y no un milagro individual. Las palabras que me dijo esa tarde aún me persiguen. Frente a toda la familia, con los ojos rojos de ira, me gritó que era una egoísta por quedar embarazada antes que ella. Se suponía que yo debía ser la primera en darle un nieto a mis padres, vociferó. Todos intentaron calmarla, pero su enojo solo creció. Elías trató de intervenir, pidiéndole respeto, pero ella lo miró con desprecio y escupió frases crueles que me desgarraron por dentro. No se detuvo ahí. Los días siguientes, Damaris comenzó una campaña silenciosa en mi contra. Al principio pensé que eran solo comentarios sarcásticos o desplantes, pero pronto se convirtieron en ataques frontales. Una noche vino a mi casa sin previo aviso, y con una calma perturbadora me sugirió que lo mejor era que interrumpiera el embarazo. Me dijo que aún estaba a tiempo, que si de verdad quería a la familia debería hacerlo por ella, porque su sueño era ser la primera en tener un hijo. Me quedé helada. No podía creer que esas palabras vinieran de mi propia hermana. Intenté razonar con ella. Le expliqué que un embarazo no se planea como un evento social, que simplemente ocurre cuando el cuerpo y la vida se alinean, pero ella no escuchaba. Solo repetía que la estaba humillando, que le arrebaté algo que le pertenecía. Elías se enfureció al enterarse de la conversación y me pidió que pusiera distancia, pero ¿cómo hacerlo si era parte de mi sangre? Me debatía entre proteger mi paz y no romper por completo el lazo con mi hermana. El problema fue que Damaris no se quedó en palabras privadas. Empezó a sembrar veneno en la familia. Primero en mi madre, insinuando que yo había quedado embarazada por envidia hacia ella. Después en mi padre, diciendo que mi relación con Elías no estaba preparada para una responsabilidad así. Cuando veía a mis tíos o primos, se mostraba dolida, como una víctima de una injusticia que yo supuestamente le había causado. Poco a poco noté cómo algunas miradas hacia mí cambiaban. Ya no eran de celebración, sino de sospecha, como si en verdad hubiese cometido un acto egoísta. Me dolía profundamente, porque yo solo quería compartir mi felicidad. Había luchado tanto para lograrlo. Pasé por tratamientos, controles y el miedo constante de no poder concebir. Aquella vida creciendo dentro de mí era un triunfo personal, pero Damaris lo había convertido en un motivo de conflicto. Mis padres comenzaron a comportarse de manera ambigua. Frente a mí me sonreían, pero si Damaris estaba presente, evitaban hablar del tema, como si quisieran complacer a ambas partes y terminaron por lastimarme aún más. Una tarde, durante una comida familiar, Damaris se levantó de golpe y, con la voz temblando de rabia, declaró que yo debía elegir entre la familia y mi embarazo. Fue un golpe brutal, porque en su discurso me pintaba como la causante de toda la discordia. Mis tíos la respaldaron con su silencio,
lo que en ese instante fue peor que cualquier palabra. Sentí como la mesa que antes representaba unión se convertía en un campo de batalla en el que yo era la villana. Me encerré en mi casa por días. Elías trataba de darme fortaleza, pero yo estaba rota. No solo debía enfrentar los malestares propios de un embarazo, sino también la presión emocional de sentirme rechazada por mi propia sangre. Mi madre vino a visitarme en secreto, y aunque me abrazó y me dijo que me apoyaba, no pudo ocultar que estaba dividida por la situación. «Entiende a tu hermana, ella siempre soñó con ser la primera», me dijo, como si eso justificara el odio que me lanzaba. Fue ahí cuando entendí que la batalla no era solo contra Damaris, sino contra una familia que no supo poner límites a su capricho. Me encontraba sola, defendiendo mi derecho a ser madre en el momento en que la vida me lo permitió. Sabía que debía prepararme para lo que vendría, porque la tormenta apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un tormento emocional que jamás hubiera imaginado vivir. Mientras yo trataba de concentrarme en mi embarazo, en escuchar los pequeños cambios de mi cuerpo y soñar con el futuro, la hostilidad de mi hermana se convirtió en una sombra constante. Damaris no solo se limitaba a sus ataques directos, sino que ahora buscaba aliados dentro de la familia para aumentar la presión sobre mí. Una tarde, mi padre me llamó con un tono seco, muy diferente al hombre cariñoso que me abrazó cuando le di la noticia. Me pidió que habláramos en privado. Fui a su casa con la esperanza de que fuera una conversación conciliadora, pero lo que me encontré me desgarró por dentro. Me dijo que Damaris estaba sufriendo mucho, que sus arrebatos eran porque ella se sentía desplazada y que yo debía entenderlo, pero lo que más me marcó fue su frase final. «Quizás deberías considerar lo que tu hermana te pidió por el bien de todos». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propio padre, en lugar de protegerme, estaba insinuando que renunciara a mi hijo para calmar a Damaris. Me quedé muda, con la garganta cerrada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Cuando logré hablar, le dije con firmeza que nunca, bajo ninguna circunstancia, pondría en riesgo a mi bebé. La conversación terminó con un silencio helado. Desde entonces, su mirada hacia mí cambió para siempre. Elías estaba indignado cuando le conté. Me abrazó con fuerza y me dijo que no permitiría que nadie nos arrebatara la felicidad que merecíamos. Pero yo me sentía desprotegida, como si el único refugio que me quedaba en esa tormenta era él. Y aunque su apoyo era invaluable, no podía evitar que las palabras de mi padre resonaran en mi cabeza. Los ataques se intensificaron. Damaris comenzó a publicar indirectas en redes sociales, frases cargadas de veneno sobre hermanas traicioneras y mujeres egoístas que arruinan la vida de los demás. Muchos conocidos empezaron a preguntarme qué sucedía, y aunque yo intentaba guardar silencio, el rumor ya corría como fuego. Me sentía expuesta, vulnerable, como si mi vida privada estuviera siendo usada para un espectáculo morboso. Un día, mi madre vino a verme con el rostro cansado. Traía en sus manos una bolsa con frutas, como si ese gesto pudiera suavizar lo que venía a decirme. Se sentó frente a mí y me pidió que, por favor, tratara de hablar con Damaris, de arreglar las cosas. Yo ya había intentado hacerlo una y otra vez, pero mi hermana no quería diálogo, solo sometimiento. Le respondí a mi madre que no podía seguir soportando ese maltrato, que necesitaba que pusiera un límite. Ella bajó la mirada y me dijo: «Es que tu hermana no está bien, tienes que comprenderla». Ese día lloré como nunca. Comprendí que mi familia había decidido girar alrededor de los caprichos de Damaris, aunque eso significara aplastarme a mí. Mi madre, a quien tanto amaba, no tenía la fuerza de enfrentar a su hija menor, y mi padre ya me había dejado claro que esperaba que yo cediera. Me sentía arrinconada, como si hubiera quedado marcada como la enemiga de todos por el simple hecho de dar vida. Lo más doloroso fue cuando algunos primos comenzaron a alejarse. Antes me escribían para felicitarme, para preguntarme cómo iba todo, pero de pronto el silencio se apoderó de esas conversaciones. Cuando coincidíamos en reuniones, notaba las miradas incómodas, las sonrisas forzadas. Era evidente que Damaris había sabido manipularlos con su discurso de víctima. Una noche recibí un mensaje de ella. Era largo, lleno de reproches, y en medio de sus acusaciones volvió a exigirme que interrumpiera el embarazo. Me dijo que si no lo hacía, ella se encargaría de hacerme la vida imposible, que me arrepentiría de no escucharla. Elías me encontró llorando frente al celular y me rogó que la bloqueara. Lo hice,
pero aún así sabía que su odio no se detendría con un simple botón. Mi salud emocional comenzó a resentirse. Me costaba dormir, tenía pesadillas en las que Damaris me arrebataba al bebé. Mis visitas al médico mostraban que mi presión estaba subiendo y mi ansiedad era evidente. El doctor me recomendó mantenerme tranquila, pero ¿cómo hacerlo cuando el enemigo estaba en mi propia sangre? Decidí entonces tomar distancia total. Dejé de asistir a las reuniones familiares, ignoré las llamadas de mis padres y limité mi mundo a Elías y a mi pequeño bebé que crecía dentro de mí. Esa decisión fue interpretada como una ofensa por todos ellos. Damaris aprovechó la oportunidad para pintarme como una ingrata, como alguien que despreciaba a la familia. Mis padres me llamaban constantemente para reclamarme, pero yo sabía que acercarme solo me expondría a más dolor. Sin embargo, el clímax llegó cuando me enteré de que Damaris había ido aún más lejos. Una amiga en común me confesó que ella estaba diciendo que mi embarazo no era real, que todo era una mentira para llamar la atención. Aquella difamación me llenó de rabia, porque deshonraba la lucha que había atravesado para concebir. Era como si intentara borrarme, como si quisiera arrebatarme incluso la verdad de lo que vivía. Fue entonces cuando tomé una decisión definitiva. Si mi familia no podía apoyarme, tendría que aprender a seguir adelante sin ellos. Por primera vez en mi vida me atreví a pensar que el lazo de sangre no siempre garantiza amor ni respeto. Mi hijo sería mi prioridad, y haría lo que fuera necesario para protegerlo, aunque eso significara enfrentar sola a todos los que antes consideraba mi refugio. En el fondo, intuía que la historia aún no había llegado a su punto más oscuro, porque conocía a Damaris y sabía que no se detendría hasta llevar su resentimiento al límite. Yo debía estar lista para lo que viniera, aunque el precio fuera quedarme completamente sola. La tensión que se había acumulado durante semanas terminó por estallar en un enfrentamiento que yo sabía era inevitable. Estaba cansada de huir, de llorar en silencio, de fingir que la distancia era suficiente para protegerme. No podía seguir permitiendo que el veneno de Damaris se extendiera sin responder. Había soportado sus insultos, sus exigencias, sus mentiras, pero lo que más me dolía era el silencio cómplice de mi familia. Ellos conocían cada lágrima que había derramado en mi lucha por quedar embarazada. Me habían visto someterme a tratamientos, aguantar decepciones, soportar diagnósticos médicos que me hacían temer lo peor. Sabían cuánto había anhelado este momento, y aún así, cuando por fin lo logré, eligieron apoyar el capricho de mi hermana. Fue un domingo, durante una comida familiar a la que no pensaba asistir, pero a la que fui después de que Elías me convenciera de que no podía seguir escondiéndome. Tienes derecho a estar ahí, tienes derecho a hablar, me dijo, y tenía razón. Entré a la casa de mis padres con el corazón golpeándome el pecho, sabiendo que ese día marcaría un antes y un después. Cuando crucé la puerta, el ambiente se volvió denso. Algunos se quedaron callados, otros bajaron la mirada. Damaris estaba en el centro, como siempre, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo anticipado. Mi madre intentó saludarme con un gesto tímido, pero yo no estaba ahí para aparentar. Caminé hasta el comedor y me paré frente a todos. Ya basta, dije con una voz que me sorprendió por lo firme. He guardado silencio demasiado tiempo y lo único que he recibido a cambio son acusaciones y desprecio. Hoy voy a hablar, y no voy a callar más. Damaris soltó una carcajada sarcástica, preguntando si por fin iba a pedir perdón por robarle lo que le correspondía. Aquellas palabras me encendieron por dentro, pero ya no temblaba. La miré directamente y le respondí: lo que yo tengo no te lo robé. Lo conseguí con años de esfuerzo, de lágrimas, de miedo. Tú no tienes idea de lo que significa mirar una prueba negativa mes tras mes, sentir que el cuerpo te traiciona, escuchar a los médicos hablar de probabilidades en contra. Yo luché por este bebé, mientras tú solo luchas contra todos por envidia. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos intentaron intervenir, pero levanté la mano y continué. Y ustedes, mi propia familia, sabían todo esto. Estuvieron ahí cuando pensaba que nunca lo lograría. Lloraron conmigo, me consolaron, y ahora que por fin lo conseguí, prefirieron ponerse del lado de un capricho. Prefirieron acusarme de egoísta, como si ser madre en el momento que la vida me lo permitió fuera una ofensa. ¿De verdad no se dan cuenta de lo cruel que han sido conmigo? Mi padre me pidió que bajara la voz, pero no lo obedecí. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de debilidad,
sino de la fuerza que me daba defender a mi hijo. Tú me pediste que considerara abortar, papá, mi propio padre. ¿Cómo pudiste siquiera pronunciar esas palabras? ¿Cómo pudiste pedirme que matara la vida que tanto había deseado, solo para que tu otra hija no se sintiera desplazada? Eso no es amor de padre, eso es ceguera. Mi madre intentó excusarse, diciendo que lo hacía para mantener la paz en la familia. ¿Paz? ¿Es paz dejar que me humillen, que me insulten, que me digan que mi embarazo es una mentira? No es paz, mamá, es cobardía. Tú sabías que debías ponerle un límite a Damaris, pero en lugar de hacerlo, preferiste que yo cargara con toda la culpa. Las caras alrededor de la mesa reflejaban incomodidad, pero también vergüenza. Algunos bajaban la mirada, otros apretaban los labios. Damaris, en cambio, me miraba con rabia contenida. Yo di un paso hacia ella y con la voz firme le dije: «Tu envidia nunca podrá más que mi amor por este bebé. Puedes gritar, inventar mentiras, manipular a todos, pero nunca podrás borrar lo que llevo dentro de mí. Tú no me robaste nada, y yo tampoco te robé a ti. Eres tú la que vive comparándose, midiendo tu valor en función de quién hace algo primero. Y si sigues así, aunque algún día tengas un hijo, siempre estarás vacía». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Nadie se atrevió a hablar. Fue entonces cuando tomé aire y solté lo que llevaba tiempo guardando. Hoy se rompe todo lazo entre nosotros. No voy a permitir que mi hijo nazca rodeado de odio disfrazado de familia. Si para ustedes la envidia de Damaris vale más que mi felicidad, entonces no merecen ser parte de la vida que estoy creando. Desde este momento, dejo de ser parte de esta familia. No busquen venir después con disculpas, porque ya no habrá vuelta atrás. La conmoción fue evidente. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre quiso detenerme, pero Elías ya me tenía tomada de la mano. Sin mirar atrás, salí de esa casa con la sensación de que por primera vez en meses podía respirar. No me importó que el silencio me acompañara, porque era un silencio distinto. Ya no era de opresión, sino de libertad. En el camino de regreso, puse mi mano sobre mi vientre y sentí una paz que no había sentido en todo ese tiempo. Comprendí que mi hijo no necesitaría a toda esa gente que eligió el capricho antes que el amor. Lo tendría a él, y él me tendría a mí, junto a Elías, que nunca dudó en apoyarme. Ese día cerré un capítulo doloroso, pero también abrí la puerta a una vida nueva. Una vida donde la verdadera familia no estaría definida por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Y aunque mi pasado estuviera lleno de lágrimas y traiciones, mi futuro estaría marcado por la promesa de proteger a mi hijo de todo lo que yo tuve que soportar. La familia que dejé atrás se quedó en silencio, y ese silencio fue la prueba más clara de su culpa. Pero ya no me importaba, porque al fin había entendido que el mayor acto de amor hacia mí misma y hacia mi hijo era cortar de raíz todo lo que nos hacía daño. Y lo hice, sin miedo, sin remordimiento, con la certeza de que jamás volvería a permitir que alguien me arrebatara la felicidad que tanto me costó alcanzar.